Mujeres en la ciencia. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar de nuevo aquí en este auditorio. No sé si era en este auditorio, pero antes estuve ya de visita también, hablando un poco de lo que hago. Muchas gracias a los organizadores y a los de Lunes de la Ciencia y la Academia de Ciencias también, que organiza estas charlas de difusión de la ciencia. Bueno, en esta ocasión entonces yo les traigo una plática de cómo se miden las temperaturas de hace 1 millón de años. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, un poco les voy a hablar de los indicadores indirectos que tenemos de la temperatura. En realidad no las medimos, sino que las inferimos. Hablaré de los indicadores de temperaturas en la antigüedad. Hablaré un poco de cómo el fondo del mar preserva o conserva los archivos del pasado. Podemos obtener mucha información del fondo del mar. Voy a hablarles un poco del oxígeno 18 de las conchas marinas. ¿Qué es esto del oxígeno 18? Que son los isótopos. Esto constituye un termómetro isotópico que voy a describir más adelante. Voy a hablar de la medida experimental del oxígeno 18 en conchas. Voy a hablar de cambios del clima en el último 1 millón de años y bueno, de qué efectos ha tenido el cambio de temperatura, y voy a hablar un poquito más allá también, no solamente de hace 1 millón de años, sino que veremos que este termómetro isotópico nos permite determinar temperaturas de muchos millones de años. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, todos sabemos, creo que aquí nadie duda, ¿verdad? Cuando vemos nosotros fotografías o historias de dinosaurios, inmediatamente nos imaginamos selvas tropicales, ¿no? En la playa, cruzando mares, cruzando continentes enormes. Cuando vemos un mamut, siempre nos pensamos en la tundra congelada. Pero ¿cómo sabemos que realmente estos seres extintos vivieron en los ambientes que dibujamos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos varios indicadores de los climas del pasado. Entre ellos están, por ejemplo, los fósiles de plantas. Aquí, por ejemplo, vemos esta hermosa planta cícada que adorna a jardines muy lujosos de los hoteles. Esta planta vivió en la era viene desde la era de los dinosaurios y se preserva aún actualmente, pero también podemos ver las huellas de sus fósiles, y entonces podemos, cuando nosotros encontramos estos fósiles, podemos inferir que se trata de un clima cálido o tropical. La siguiente, por favor. También vemos, aquí les muestro yo algunos fósiles de helechos, que también son típicos de zonas húmedas y cálidas. La siguiente, por favor. O la presencia de restos de animales con mucha piel, con mucho pelo, o la ausencia también por ejemplo, de semillas de árboles, que nos indicaría entonces que no había árboles en esas regiones, ¿no? Entonces podemos imaginar que se trata de un clima que fue frío. Pero ¿cómo se puede obtener datos cuantitativos? Yo el día de hoy entonces les voy a hablar de una técnica. Hay varias técnicas, pero voy a hablarles solamente de los isótopos estables del oxígeno. La siguiente. Entonces, bueno, como en el Oscar, ¿no? Siempre dan el Oscar a una persona, pero sabemos nosotros que detrás de esa persona hay todo un equipo de participantes y de colaboradores. De esa misma manera, yo hoy me voy a referir a un investigador, un científico, que fue Harold Urey, que fue muy audaz, era muy inquieto, era químico, pero también sabía mucho de física, también sabía mucho de biología. Él estaba intrigado sobre la extinción de los dinosaurios, era un apasionado de los dinosaurios. Entonces él pensaba que los dinosaurios se habían extinguido por un cambio brusco de temperatura. Entonces él muy ingeniosamente, estarán ustedes de acuerdo conmigo más adelante, inventó o ideó este termómetro que se basa en los isótopos del oxígeno,
esa es la clave de la plática de hoy, los isótopos de oxígeno de las conchas marinas fósiles, ¿sí? Entonces, bueno, primero para usar este isótopo, este termómetro isotópico, primero tenemos que saber algunas cosas que probablemente para ustedes serán recordatorio. ¿Qué son los isótopos? ¿Cuáles son los isótopos que tiene el oxígeno? ¿De qué están hechas las conchas marinas? ¿Qué efecto tiene la temperatura de crecimiento en la composición isotópica de las conchas marinas? ¿Y dónde podemos encontrar estos registros, ¿no? Estas conchas que nos van a hablar del registro del pasado, de la temperatura del pasado y de los climas del pasado. Bueno, para empezar, los isótopos son átomos del mismo elemento. Isótopo quiere decir que se encuentra en la misma posición de la tabla periódica. Tiene el mismo número de protones, pero difieren del número de neutrones, ¿sí? Entonces hay átomos, isótopos ligeros, que sería por ejemplo el hidrógeno, y un átomo más pesado que es el deuterio, porque no solamente tiene un protón como el hidrógeno, sino que tiene un neutrón, es decir, su masa es casi del doble del hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los isótopos del oxígeno son dos. Por cierto, yo iba a decir en la anterior que Urey recibió el premio Nobel no por las investigaciones que hizo de geoquímica isotópica, él es el creador, el iniciador, el pionero de lo que es la rama de la geoquímica isotópica. Sin embargo, él recibió el premio Nobel en 1932, creo, puse ahí, por el descubrimiento del deuterio. Sí, en esas épocas, en los años 30, no se conocían los isótopos, y los isótopos tienen, en general, hay un isótopo abundante. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el 99%, no me acuerdo de la relación, pero es casi el 99% es hidrógeno. Tenemos un 1% de deuterio en la naturaleza, y por ejemplo el tritio, que es mucho menos abundante. Entonces vayamos entonces a los isótopos del oxígeno. Entonces el oxígeno, bueno, estos elementos tienen muchos isótopos, ¿no? Muchas veces hay isótopos que se crean en reacciones nucleares que tienen vidas medias muy cortas y se destruyen, ¿sí? Tienen radioisótopos, en fin, pero yo solamente voy a hablar de los más abundantes, que son el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Aquí ven entonces que ya se trata de un átomo más pesado. Ya la diferencia entre masa no es tan importante entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18, y tienen comportamientos, digamos, en reacciones químicas más o menos parecido. La física también es parecida, pero vamos a ver que las diferencias de esta masa, de esta pequeña diferencia de masa, puede ser muy útil en muchos estudios. La siguiente, por favor. Bueno, el oxígeno 18 entonces quedamos que es más pesado, porque tiene más neutrones que el oxígeno 16, ¿de acuerdo? Entonces, al reaccionar en algunas reacciones químicas de incorporación dentro de moléculas, va a reaccionar más lentamente, y el oxígeno 16 lo va, digamos, a rebasar por la izquierda y va a participar más en estas reacciones químicas. Entonces, vamos a encontrar que hay variaciones en la relación, en la concentración relativa de estos isótopos en la naturaleza, y nosotros vamos a aprovechar entonces esto que pasa en las conchas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, todos aquí también saben que las conchas están hechas de carbonato de calcio. Algunos son de calcita, algunas son de aragonita, pero al fin de cuentas es carbonato de calcio, es decir, que tiene calcio, carbono y oxígeno, que es el protagonista de nuestra plática hoy, ¿no? Entonces, hay conchas grandes, como las almejas que se comen, como las ostras, como los mejillones, ¿no? Como los aliotis. Bueno, no sé si aquí les gustan los mariscos, pero hay muchas conchas grandes que están en el mar, pero también hay conchas microscópicas que se confunden con un grano de arena y que se llaman foraminíferos. Entonces, son microscópicos, son pequeñitos y son como del tamaño de un granito de arena, que solamente se pueden ver en el microscopio. La siguiente, por favor. Bueno, todos estos organismos producen entonces carbonato de calcio, toman el oxígeno del agua donde están creciendo, el carbono también lo toman del agua donde están creciendo, y para formar su carbonato de calcio.
Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Urey? Él puso sus acuarios, ¿verdad?, con sus diferentes conchitas y las puso a crecer a diferentes temperaturas, físico, químico, y él encontró que la relación entre la cantidad de oxígeno 18 y 16 en una concha depende de la temperatura de crecimiento, de la temperatura en del agua en la que se formó. Entonces, el cociente natural del oxígeno 18 entre el 16, perdón, aquí me equivoqué, es al revés. El oxígeno, por cada oxígeno 16 que tenemos 4, perdón, sí está bien. Por cada oxígeno 18 que tenemos 400, más o menos 400 oxígenos 16. Quiere decir que el oxígeno 18 está a una concentración de 0.0025 del oxígeno 16. Así que para interpretar variaciones en este cociente, de las conchas que están creciendo a diferentes temperaturas, hacemos el truco de multiplicar por 1000 estos valores del cociente, y de manera que los números van a ser números pequeños pero enteros. Entonces es mucho más fácil manejar números así. Entonces puede ser negativo o puede ser positivo, porque se compara siempre con un estándar, y entonces si el estándar tiene más oxígeno 18, entonces nuestra muestra será empobrecida, si tiene menos será enriquecida. Siempre se compara con un estándar y se usa una unidad que se llama la delta oxígeno 18, ¿sí?, que nos indica el cociente entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Y se mide en partes por 1000. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con nuestra concha? Y casi no se ven aquí los hielitos. A ver, dale otra. No, en la anterior, por favor. Bueno, en climas fríos, aquí se supone que debería de haber hielitos. Es decir, cuando la temperatura del mar es baja, vamos entonces a tener más oxígeno en la concha, ¿sí? Entonces, a temperaturas bajas se favorece la incorporación del oxígeno 18 en las conchas. En climas cálidos, la temperatura del mar entonces va a ser mayor y vamos a tener entonces menos oxígenos, unos cuantos oxígenos 18 aquí en la nevera, no digo en la bañera, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que cada 4.2 grados centígrados en la temperatura del agua provoca una disminución, nos vamos en sentido contrario, una disminución de 1 por 1000 en la delta de oxígeno 18 de la concha. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Urey? Él puso sus acuarios y puso foraminíferos a crecer, puso almejas, puso gasterópodos, puso aliotis, puso una serie que, perdonen la calidad de se veía mejor en el otro, pero bueno, aquí están, miren, diferentes, es más, no solamente fue él, sino fue su equipo de colaboradores y otros más, que hicieron el experimento de crecer conchas a diferentes temperaturas, y lo que descubrieron ellos es que siempre seguían la misma tendencia, ¿sí? Tenían la misma pendiente, o sea, seguían la misma relación con algunas pequeñas diferencias. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ellos, a partir de estos experimentos, la anterior, por favor, a partir de esos experimentos, determinaron una ecuación muy sencilla para determinar la temperatura de crecimiento de las conchas, ya fueran microscópicas o macroscópicas. Por supuesto, esto suena muy bonito, ¿verdad? Pero hay sus bemoles, ¿no? No es así de que vamos y medimos el oxígeno 18 y ya aplicamos la ecuación y ya tenemos no, sino que nosotros tenemos que conocer no solamente el oxígeno 18 en el carbonato de la concha, sino que también tenemos que conocer la delta de oxígeno 18 del agua en la que creció la concha. Y ahí es donde nosotros no podemos ir a determinar el agua del agua de mar que había hace millones de años, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que se modela y que se predice, y es ahí donde hay muchísima investigación para también determinar cuál fue porque ahí vamos a ver ahorita que nuestra Tierra en los últimos millones de años ha sufrido muchas modificaciones, y entonces en consecuencia el agua de mar no ha sido siempre constante, ¿no? La concentración de oxígeno en el mar. Sin embargo, esta relación nos permite, con algunas adecuaciones, nos permite determinar la temperatura del mar
en la que la concha vivió hace millones de años. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando las conchas mueren o estos pequeños organismos microscópicos mueren? Se van depositando en el fondo del mar. Entonces, a cada instante siempre hay una lluvia constante de organismos, de carbonatos que van siendo depositados en el fondo, junto con desechos minerales, vegetales terrestres, animales marinos, bacterias, y todo esto va cayendo, va lloviendo esta serie de organismos hasta el sedimento, hasta el fondo del mar, y se van enterrando en las capas de sedimento, poco a poco, que van formando capas y capas y capas a lo largo de los millones de años. Aquí tenemos una de estas capas que les estoy diciendo expuestas, ¿no?, que han emergido por el movimiento de las placas tectónicas. Y estas paredes de sedimentos pueden llegar a medir hasta cientos de metros, de manera que ahí podemos tener todo un registro de muchos millones de este proceso de sedimentación. La siguiente. Entonces, en algunos sedimentos, aquí fíjense que ya los estoy llevando más allá de 1 millón de años. En algunos de estos sedimentos podemos encontrar entonces conchitas que vivieron hasta en la era de los dinosaurios y aún más antes, ¿no? Entonces aquí vemos todos estos eras geológicas. Tenemos desde el Paleozoico, luego el Mesozoico, y todas las subépocas que tenemos aquí las podemos nosotros encontrar en los sedimentos marinos, ¿sí? ¿Cómo sabemos a qué fecha corresponde? Pues hay métodos de medición, de datación. Ya le decía Lili Anaya que yo trabajo también en un laboratorio de datación de carbono 14, pero también hay otras, también podemos datar aquí sedimentos hasta 50.000 años con carbono 14, pero hay otras técnicas de datación utilizando isótopos pesados, rubidio estroncio o potasio argón o uranio, en fin. Hay muchas técnicas indirectas para medir las edades de estas rocas y poder entonces determinar con precisión entonces cuándo hubo un evento climático con la edad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la parte experimental. ¿Cómo vamos a medir el oxígeno 18 en estas conchitas, ¿no? Entonces, primero tenemos que sacar las conchitas de los sedimentos del fondo del mar. La siguiente. Esto se hace, bueno, en barcos que van en campaña, que sacan la siguiente, por favor, unos cilindros largos que pueden, les decía yo, que pueden medir hasta cientos de metros. Entonces, esto se llaman núcleos. No sé si aquí alcanzan ustedes a ver los sedimentos, o sea, las rebanadas, tienen como varias capas de diferentes colores, ¿no? Entonces podemos ver que algunos son blancos, algunos amarillos, algunos más oscuros. Entonces, en estos cilindros, en cada uno de estos cilindros, en cada una de estas rebanadas, se encuentran nuestras conchas preservadas, conservadas. En general, las que han dado más información por su estabilidad, por su conservación, son las conchas de los foraminíferos, estos pequeñitos organismos que les mencioné. La siguiente, por favor. Esos son, fíjense que tienen unas figuras bien bonitas. Estamos hablando de un granito de arena, pero estos organismos tienen figuritas así como de almejitas, como de caracolitos, ¿no? Aquí ven, tienen unas figuras muy bonitas, pero hay que verlas con el microscopio. Para hacer un experimento necesitamos contar a veces hasta 300 foraminíferos, dependiendo de la técnica, ¿no? La siguiente, por favor. Se muelen, entonces y se tiene que extraer el oxígeno. Se extrae en forma de CO2 y se extrae en líneas de vacío que se llaman líneas de vidrio, en donde se purifica el CO2 que se extrae de las conchas. Sí, se ponen a reaccionar con ácido ortofosfórico y se desprende el CO2, y el CO2 lleva el oxígeno que vamos a nosotros a determinar. La siguiente, por favor. Entonces, la medida de la relación isotópica entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18 se hace con un instrumento que se llama espectrómetro de masas isotópico. Para muchos, si aquí hay estudiantes de química, hay muchos tipos de espectrómetros de masas, de pequeños, baratos, hasta un espectrómetro como el que nosotros tenemos, que utiliza un acelerador de partículas.
Pero bueno, el principio de este equipo es que introducimos nosotros el dióxido de carbono aquí a la fuente de iones. El gas que introducimos choca con electrones que estamos produciendo, con una fuente de electrones. Todo esto se hace al vacío, ¿verdad?, en el instrumento. Entonces, estas moléculas de dióxido de carbono van a contener unas oxígeno 18 y otras van a contener el oxígeno 16. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este espectrómetro de masa? Separarlas. Entonces, las cargamos negativamente con los electrones, y los iones entonces los dirigimos hacia hacia una salida, una rendija cargada que está atrayendo a los iones cargados del dióxido de carbono, y los metemos en un imán. Este es el imán. Aquí ustedes recordarán que una partícula cargada, al entrar en un campo magnético, va a desarrollar una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, las partículas de CO2 que estén con el oxígeno 16 van a describir una trayectoria circular con un radio pequeño, pero las partículas de CO2 que lleven el oxígeno 18 van a describir una partícula por su peso, van a tener más inercia, y entonces van a seguir una trayectoria con un radio más grande. Y eso es el principio de funcionamiento del espectrómetro de masas. A todas las cargamos por igual, pero por su diferencia de masa las podemos separar, ¿de acuerdo? Entonces, si algún día aquí me vuelven a invitar, yo les platico cómo lo hacemos con el acelerador. Pero ahí ya no vamos a tener 1 en 400, sino que el carbono 14 está presente en un carbono 14 en 10 a la 12 carbonos 12. O sea, necesitamos algo mucho más, no 400, sino no sé cuántos millones de millones son. Pero bueno, entonces aquí ya vemos nosotros que las partículas que llevan el dióxido de carbono con el oxígeno pesado quedan por arriba, ¿verdad? La trayectoria es más amplia, y las ligeras que llevan el oxígeno 16 van a llegar más abajo, van a recibir una trayectoria más cerrada, ¿sí? Entonces, aquí ponemos unas cajas de Faraday y detectamos las corrientes de cada uno de los dos, y ya tenemos entonces, de esa manera entonces ya podemos calcular el cociente de oxígeno 16 y oxígeno 18 y aplicar nuestra ecuación. Entonces, de esta manera calculamos la temperatura de los foraminíferos que colectamos en diferentes alturas estratigráficas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué resultados se han obtenido con estos termómetros isotópicos? Vamos a ver primero cómo ha cambiado la temperatura, cómo se han registrado con estos termómetros las temperaturas del último 1.000.000 de años. La siguiente, por favor. Entonces, aquí el clima de hace 1.000.000 de años forma lo que se llama la era del hielo, que se caracteriza por múltiples avances y retrocesos de los glaciares, ¿sí? Que son estas masas de ríos de hielo que se desplazan, ¿no? Y se retiran. Entonces, esta figura les muestra en la actualidad, en el presente. Aquí tenemos, como que se apaga un poquito, aquí el 1.000.000 de años. Y entonces, si vamos de adelante para atrás, vemos, bueno, los números aquí son el número de glaciaciones, ¿no? De ciclos que ha habido en el último 1.000.000 de años, han habido bastantes. Y las zonas rosas es cuando la temperatura es más cálida, hay menos hielo, y la azul es cuando se forman las glaciaciones, es decir, que los glaciares se desplazan en los continentes en grandes superficies, ¿no? Cubren grandes superficies y aquí está la delta de oxígeno 18, entonces cuando es negativa tenemos entonces más hielo, y cuando es positiva, o sea, cuando el agua de mar es fría, tenemos menos oxígeno 18, entonces tenemos números negativos, y cuando es más fría, perdón, al revés dijo, ¿verdad? Cuando es más cálida son negativas, y cuando es más fría son positivos, ¿sí? Este periodo cálido, nosotros vivimos aquí en esta puntita, que es un periodo cálido, es un interglacial, que ya ha durado más o menos 11.600 años.
¿sí? Entonces nosotros estamos ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué nosotros hablamos del calentamiento global? Si es una tendencia natural del planeta, ¿no? Cada vez, si estamos en el interglacial, no sería de sorprendernos que la temperatura siguiera subiendo, como pasó aquí en el 5, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pensamos nosotros que va a disminuir? El problema del cambio climático actual es que no es que haya una tendencia natural, sino que la emisión de compuestos de gases producidos por el hombre está acelerando más el calentamiento global. Entonces, sí hay una tendencia natural del planeta a seguirse calentando, pero nosotros estamos ayudando, ¿no? Y el pronóstico natural, digamos, sería de una cierta concentración, de una cierta temperatura en el futuro, en unos 100 años, pero con estas emisiones y con este efecto invernadero de los gases de efecto invernadero, nosotros la estamos acelerando probablemente 10 o 20 veces más, ¿sí? Entonces, bueno, eso, aquí, bueno, hay una foto del glaciar Perito Moreno de Argentina, y bueno, ahí también cuando uno va, ve cómo se están cayendo las capas de hielo, es impresionante, todo el tiempo se están cayendo, se está descongelando el glaciar. Vamos entonces ahora a ver esta era del hielo en realidad comenzó hace más de 1 millón de años, ¿no? Hace aproximadamente 2.5 millones de años. Entonces, ¿cómo luce la Tierra en un periodo glacial? Pues tenemos aquí los hielos que cubren casi todo Canadá y llegan hasta los Estados Unidos. En un interglacial, como estamos viviendo ahora, tenemos que los hielos se confinan solamente en los polos. Pero bueno, vamos aquí a ver esta gráfica, antes de estas eras glaciales, antes de esta era, lo que tenemos es en realidad casi nada de hielo en los polos. Eso ocurrió hace muchos millones de años. Entonces otra vez vamos a ver esta gráfica que nos está indicando las temperaturas en los últimos 5 millones de años. Vamos otra vez del pasado para el presente. Aquí está la era de las glaciaciones, más o menos que empezó aquí, si pueden ver mi apuntador, ¿sí? Donde está la flecha. Pero los otros 2,5 millones anteriores podemos ver que el clima era mucho más cálido. Aquí podemos ver bueno, el volumen de hielo que tenemos actualmente está aquí en esta línea roja, ¿sí? Y el volumen de hielo en la glaciación está aquí, ¿no? Cuando es muy grande la cantidad de hielo. Y esto sería obtenido del oxígeno 18 de los animales bentónicos, que son estos foraminíferos que les estoy diciendo que viven en el fondo del mar. Cuando mueren, pues ahí se entierran y ahí se quedan, ¿no? ¿Qué más podemos sacar de esta figura? Bueno, como ven entonces ustedes, en los últimos 5 millones de años, de repente hay un enfriamiento, una tendencia al enfriamiento de la Tierra. La siguiente, por favor. Bueno, gracias al oxígeno 18, no solamente sabemos qué pasó hace 5 millones de años, sino que podemos saber hace muchos millones de años, desde que empezaron a vivir las conchitas, desde que se empezaron a crear las conchitas, hace cientos de millones de años. Entonces podemos recorrer aún incluso la era de los dinosaurios y describir cómo era la temperatura cuando vivieron los dinosaurios en la Tierra. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden aquí, cuando la delta de oxígeno 18 es positiva, tenemos climas fríos aquí abajo, aquí, ¿sí? Y cuando es negativa tenemos climas benignos o cálidos. Estos como lapicitos que estoy mostrando aquí indican la formación, en qué momento se formaron los hielos de la Antártica y cuándo se formaron los hielos del Ártico. Aquí en el eje de las X tengo otra vez la edad, los millones de años que han transcurrido desde la extinción de los dinosaurios aquí para el presente, ¿no? Entonces vemos que los dinosaurios tenían, bueno, en los últimos millones de años en que vivían en unos óptimos climáticos en donde
todo era muy tropical, muy húmedo, muy rico, ¿no? Pero a partir tenemos del Eoceno, empezamos a tener un enfriamiento global que continúa hasta el día de hoy, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, perdonen la calidad, y también espero que sean bilingües porque la tengo en español y en inglés. Perdonen la calidad, pero es una figura que me gusta porque muestra muchas cosas simultáneamente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó en la Tierra? ¿Qué estaba pasando en la Tierra como para que haya habido este enfriamiento global, ¿no? Debe de haber habido fenómenos importantísimos y muy drásticos, bueno, no drásticos en cuestión de tiempo, sino muy extremosos, que nos llevaron ahora les estoy poniendo la escala al revés, se las estoy poniendo vertical. Entonces, aquí tenemos 70 millones de años y el presente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la curva del oxígeno 18, la roja, desde hace 70 millones de años hasta el presente. Tenemos también un recuento de los eventos climáticos que hubo en esos millones de años. Tenemos unos eventos tectónicos, eventos bióticos y aquí el cambio de carbono 13 con el que no me voy a meter hoy, ¿sí? De los carbonatos marinos. Entonces, ya habíamos visto nosotros en la gráfica anterior que hay picos en la temperatura que se llaman óptimos climáticos. Vemos que cuando hay una abrupta disminución de temperatura tenemos una glaciación, ¿sí? Y finalmente una disminución aquí hasta llegar al Plioceno, y de repente del Plioceno para nuestro presente una mucho más rápida, muy rápido enfriamiento de la Tierra, ¿no? Que ya vimos, que lo vimos al principio, que tiene que ver mucho con el comportamiento de la Tierra alrededor del Sol, la órbita que describe, en fin, que no me voy a meter con esas cosas. Pero veamos los eventos climáticos que hubo a lo largo de esta curva en el tiempo. Entonces tenemos aquí una máxima temperatura en el Plioceno, estoy aquí luchando por mostrárselos. ¿Sí? Tenemos glaciaciones aquí, miren, aquí está el lápiz que les mostré hace rato, cuando se empiezan a formar los hielos en la Antártida, empieza a formarse hielos efímeros en el Polo Sur, después viene aquí una glaciación en el Mioceno, más o menos aquí en los 20 millones de años, después vienen otros fenómenos, por ejemplo, que se empieza a formar el hielo en el este de la Antártida. Después fenómenos como vientos monzónicos en el Asia que producen tsunamis y que producen grandes inundaciones cuando se aparecen. Esto es típico de Asia, por ahí de India. Después viene la formación de hielo en el oeste de la Antártida y finalmente aquí la formación de hielos en el Polo Norte, ¿no? Entonces, hay eventos tectónicos muy importantes, ahorita se los voy a pasar en una animación, pero yo sí quisiera recordarlos. Ustedes recordarán que más o menos hace 65 millones de años tenemos una teoría de que hubo un meteorito que impactó la Tierra y que fue el causante de la desaparición de los dinosaurios. Hubo, bueno, muerte de muchas extinciones masivas, no solamente de animales, sino de plantas y de animales marinos. Entonces, después, bueno, vienen un reacomodo de los continentes. Primero tenemos un clima muy cálido porque teníamos un solo continente, el Pangea, y el Pangea se empieza a dividir. Esto empieza desde la era de los dinosaurios, hace 200 o 300 millones de años. Y esto, cada vez tenemos más separación de los continentes, y entonces tenemos mares pequeños que ya no uniformizan la temperatura, entonces empezamos a tener climas más extremosos hasta llegar, bueno, al presente, a unos, no el presente, sino digamos unos pocos millones de años atrás, en donde tenemos, por ejemplo, cómo se forma el istmo de Panamá, que hasta muy recientemente, digamos hace unos cuantos millones de años, no existía, y entonces el mar, el océano Pacífico y el océano Atlántico, circulaba, digamos, el agua a través de los dos, y esto hacía como una uniformidad de la temperatura, pero en el momento
Les decía yo que había una disminución más abrupta aún en el Plioceno y en el Holoceno, y esto se debe precisamente a la ruptura, digamos, del flujo entre el agua del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Entonces las corrientes frías que vienen de la Antártida empiezan a subir hacia el Ártico, ¿sí? Y entonces eso provoca un enfriamiento más abrupto de la Tierra. Hay también eventos bióticos que no voy a entrar aquí, simplemente que hay también con esta, en nuestra era, en el Holoceno tenemos también grandes extinciones de mamíferos, no solamente, o sea, los mamíferos aparecen después de los dinosaurios, y tenemos también eventos de extinciones masivas de mamíferos, más cercano a nuestra época actual. La siguiente, por favor. Bueno, todos estos cambios entonces de clima estuvieron acompañados, como acabo de decir, por una reorganización de los continentes. Esto es hace 135 millones de años, lucía así la Tierra, todo el continente estaba, digamos, junto en el norte del Ecuador. Para el Cretácico ya se habían medio separado los continentes, y finalmente, actualmente luce de esta forma con el istmo de, bueno, ahora ya tenemos un canal, pero de todos modos el agua no puede pasar por ahí, con el estrecho aquí de Canadá, con el istmo de Panamá. Entonces, esta separación de los continentes que tomó varios cientos de millones de años, o varias decenas de millones de años, tuvo como consecuencia entonces mares más pequeños, ¿no? Como el Mediterráneo aquí, como el Mar Rojo, continentes separados, climas menos moderados por este gran océano, la formación de glaciares y la formación de nieve en los polos. La siguiente, por favor. Esta es una animación, bueno, de cómo se supone cómo vemos que India se va y se choca contra Asia. No sé si lo alcanzan a ver, pero esto crea los Himalaya a la hora de que hay una colisión entre estas placas tectónicas. Gracias. La siguiente, por favor. Entonces, decía yo, ya me había adelantado que en los últimos 4.5 millones de años el enfriamiento fue más acentuado todavía, y por la formación, aquí antes estaba todavía sumergido, pero este movimiento de placas tectónicas también deforma o le da una nueva forma al fondo del mar, ¿de acuerdo? Entonces también hay, bueno, procesos de subducción y de creación de volcanes y de creación de nuevas masas de tierra, que se fueron formando pequeñas islitas alrededor de este estrecho, y entonces finalmente para venirse a cerrar y entonces evitar que las corrientes que antes pasaban por aquí, entonces estas corrientes de aire, de aguas frías que vienen del sur, se van entonces hacia el norte para dar como resultado la formación de más capas de hielos. La siguiente, por favor. Estos enfriamientos, les decía yo antes, que produjeron grandes extinciones. De la vegetación, por ejemplo, solamente el 10% sobrevive hoy, como la cícada que les enseñé, como el helecho. En la última glaciación, hace unos 18.000 años, que fue la última, Europa perdió el 36% de su vegetación y América del Norte el 72% de su megafauna. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en resumen, ya voy a terminar. En resumen, entonces, ¿qué es lo que nos ha revelado el termómetro isotópico que propuso Urey y sus estudiantes? Bueno, aquí tenemos entonces las eras geológicas desde hace 544 millones de años hasta el día de hoy. Y tenemos aquí entonces una gráfica que nos describe otra vez el cambio de la temperatura media del mar. La zonita azul es cuando hace frío, la zona azul es cuando hace calor. Entonces nosotros vemos que desde los 544 años hasta más o menos los 2 últimos millones o 3 millones de años, la Tierra se ha caracterizado por un clima cálido, benigno. O sea que nuestro clima actual es más bien raro en la historia de la Tierra, ¿sí? Entonces aquí los isótopos del oxígeno entonces nos han permitido
describir, bueno, sí hay momentos en la historia en donde ha habido enfriamientos, ¿no? Pero nosotros podemos decir actualmente, sabemos que, por ejemplo, la temperatura en la era de los dinosaurios era 10 a 15 grados mayor que hoy, en los polos, digamos, no es así tan radical, ¿no? Que era 10 a 15 grados en promedio, ¿no? Es en promedio, ¿sí? En algunas zonas, sobre todo en los polos. Después del Cretácico, aquí, aquí está el Cretácico, la temperatura empieza a bajar. Aquí los mamíferos aparecen en el Cenozoico, aquí aparecen los dinosaurios, y esta era del Cenozoico continúa hasta hoy. Pues aquí algunos asistimos a la conferencia de hoy. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Perdón. Quiero nada más hacerles notar que todos estos conocimientos se los debemos a Harold Urey y a sus colegas, incluso también el desarrollo del espectrómetro de masa se lo debemos a sus colegas, porque ellos necesitaban medir los isótopos y no tenían instrumentos para medirlos, y eso dio lugar al desarrollo del espectrómetro. Entonces, bueno, quisiera nada más terminar con una frase que me gusta mucho, que todo gran avance en la ciencia es el resultado de una nueva audacia de la imaginación. Y con esto termino la plática.